Gloria a Jesús. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Aquí estamos una tarde más. Queremos darle gracias a Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es nuestro Padre. Él es nuestro ayudador, nuestra fortaleza en los momentos difíciles. Quizás usted esté pasando un momento difícil y déjeme decirle, Jesucristo tiene el control de todo, solo es que confiar en Él y orar, pedirle a Dios que Él nos socorra en momentos difíciles, porque Él es experto para eso. ¿Okay? Quiero que hagamos una oración en esta tarde para que empecemos el estudio de hoy y oremos a Dios para que Dios nos hable, para que hoy podamos aprender un poco más de la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Ore conmigo. Padre amado, oramos en esta tarde en el nombre de Jesús. Queremos darle gracias, Padre, por su infinito amor, bondad y misericordia. Gracias por darnos esta maravillosa oportunidad, esta tarde maravillosa, bendecida, para poder nosotros sentarnos en este lugar y poder compartir tu palabra con tus hijos, con tu pueblo, Dios. Gracias porque nos da ese maravilloso honor. Pedimos, Padre, que sea usted llevando su palabra al corazón de su pueblo, que seamos edificados, seamos fortalecidos en su gracia, fortalecidos en su amor, en su bondad, en su justicia. Oramos en esta tarde, Dios, para que usted sea hablando a nuestras vidas, Dios. Queremos pedirle perdón por los pecados, las ofensas que hemos cometido. Y queremos, Padre, que sea usted, Señor, trayendo paz, trayendo fe, gracia y gozo a nuestros corazones. Nos permita, Señor, deleitarnos en su voluntad, aunque haya momentos difíciles, momentos de peligro, de carencia, Señor, podamos nosotros confiar ciegamente en ti. Oramos para que esta tarde, Señor, usted venga supliendo las necesidades de sus hijos. Usted conoce, Señor, nuestros corazones. Usted conoce, Señor, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras luchas, nuestras batallas, imperfecciones. Usted conoce todo de nosotros. Y queremos, Señor, ponerlos en tus manos en esta tarde para que usted, Señor, nos dé la victoria en cada una de las áreas de nuestras vidas, Dios. Oramos para que tu palabra llegue al corazón de tus hijos y en todo usted sea glorificado. Gracias, gracias le damos, Padre, en el precioso nombre de nuestro amado Rey, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a nuestro Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a estar esta tarde hablando acerca de actitudes humanas que impiden al cristiano a vivir en paz, en bendición y victoria espiritual. Actitudes humanas. Siempre he dicho yo esto, lo he dicho predicando más de una vez. Cuando nuestra naturaleza humana, o hablemos en otros términos, cuando nuestra naturaleza carnal toma control de nuestra naturaleza espiritual, estamos 100% destinados a pecar, a desobedecer a Dios. Pablo dice en Colosenses 3:5, haced morir en vosotros todo lo terrenal. Haced morir. Ahora, ¿qué cosa es lo terrenal? Primero, ¿qué es hacer morir? El término espiritual significa no prestar consciente y voluntariamente a nuestros miembros, a nuestra voluntad, nuestros sentimientos, pensamientos, nuestro cuerpo, ¿ok? No prestarlo, dice, para satisfacción o deseo de la carne, dice. En otras palabras, significa renunciar a los deseos carnales para que Cristo viva y gobierne nuestra vida espiritual. Cuando Pablo habla de eso, Pablo era la persona experta por experiencia personal de explicarnos qué era morir a lo terrenal, qué es morir al hombre viejo. Fue el mismo que dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía para la carne, ahora la vivo para la fe del Hijo de Dios. Para que nosotros los cristianos, hermano, escuche bien lo que le voy a decir.
podamos participar de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Para que nosotros los cristianos podamos participar de las promesas y de las bendiciones que Dios proveyó en Cristo Jesús. Para que nosotros cristianos podamos decir somos más que vencedores en Cristo Jesús, nosotros necesitamos dejar ciertas actitudes humanas, ciertos comportamientos humanos, ciertas decisiones, pensamientos, sentimientos y conceptos humanos que contradicen la voluntad de Dios y llevan al cristiano a desobedecer, a apartarse de la voluntad del Señor. Ahora, déjeme decirle algo. Una vez alguien dijo que en la Biblia habían 34,000 promesas. Incluso hay un canto una alabanza que cantamos allá en mi país, 34,000 promesas hay en la Biblia. Entonces, yo no sé cuántas hay, no las he contado, pero supongas que hayan de las 34,000 que hubieran 20,000. Si esas 20,000 promesas, de esas 20,000, 10,000 de ellas se estuvieran cumpliendo en nosotros, imagínense cuán bendecidos fuéramos nosotros. Si en realidad existieran 34,000 promesas, pero de las 34,000 nosotros fuéramos partícipes de 1,000 de ellas, usted se imagina cuán bendecidos fuéramos nosotros. Ahora la pregunta mía es, ¿por qué no lo somos? ¿Por qué muchos cristianos no caminan en victoria? ¿Por qué muchos cristianos hoy no tienen paz en su corazón? ¿Por qué muchos cristianos no son bendecidos con las bendiciones que Dios prometió a nosotros en Cristo Jesús? Esa es la pregunta. Entonces, si queremos responder esta pregunta, tenemos que dar dos opciones. Número 1, culpemos a Dios. Dios nos falló. Dios prometió cosas y no cumplió. Eso es 100% negativo. Dios no falla. Dios es fiel en lo que Él promete. Entonces, ¿quién es el culpable? El culpable somos nosotros. Somos nosotros. Y te voy a decir por qué. Cuantos usted pueda estudiar la palabra de Dios, estudie todas las promesas de Dios, usted se va a dar cuenta de algo muy importante, un detalle que muchas veces nosotros los cristianos no prestamos atención, porque solamente nos fijamos y prestamos atención en lo que nos conviene. Y muchas veces cometemos el horror, porque hay tantos cristianos hoy en día que creen de que todas las cosas es gratis. En este mundo nada es gratis. Nada es gratis. Entonces, veo yo algo muy importante, hermanos, que es que cada una de las promesas que Dios ha dado a sus hijos, primero las ha hecho en Cristo Jesús. Habla en 2 de Corintios capítulo 1. Todas las promesas que Dios hizo, las hizo en Cristo Jesús. Y número 2, cada promesa tiene una demanda. Yo quiero llamarle una llave espiritual para que usted pueda abrir ese tesoro de Dios, esa promesa de Dios, y hacerse partícipe de esas bendiciones. Por ejemplo, Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Hay muchos cristianos que prestan atención solamente, soy cristiano y todas las cosas ayudan para bien. Pero no saben, no quieren prestar atención a lo primero, los que aman a Dios. Entonces, los que aman a Dios son las personas que toman esa llave para abrir ese cofre de Dios, y todas las cosas que hace son para bien. Pero si una persona no ama a Dios,
no puede decir que todas las cosas son para bien. Ahora, usted puede decir, hermano, pero somos cristianos. Está bien. Eso no quiere decir que porque eres cristiano, o porque vas a una iglesia, o porque cantas en un púlpito, o porque predicas, o porque cualquier cosa que hagas en la iglesia, no quiere decir que tú amas a Dios. No quiere decir. ¿Ok? Lo que te estoy tratando de explicar es esto. Jesús dijo en San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, si nosotros amamos a Dios, guardando sus mandamientos, todo lo que hacemos en nosotros para bien. Si una persona toma decisiones sin consultar a Dios, sin tener en cuenta a Dios, aborreciendo, rechazando, apartándose, ignorando los mandamientos de Dios, no puede decir que todo lo que está haciendo es para bien. Vemos también Hechos 16:31. Dice el apóstol Pablo al carcelero de Filipo, y ahora hablamos un poco sobre eso. Dice, sola cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, hay muchos cristianos en las iglesias que creen de que abren su corazón a Cristo, van a la iglesia, viven una vida haciendo su voluntad, viven una vida nomás satisfaciendo su propio ego, satisfaciendo la carnalidad, en desobediencia a Dios. No quieren esforzarse, no son personas esforzadas en la gracia de Dios, como lo dice Pablo a Timoteo. Y están pensando que porque tienen una Biblia en la mano y porque van a la iglesia, están pensando que su familia va a ser salvo. No, la clave es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, ¿qué es creer? Usted lo sabe. Creer es obedecer la palabra de Dios. Creer es hacer lo que Dios te mandó hacer. Creer es estar en el lugar que Dios te llamó para que estuvieras ahí. Creer es hacer las cosas en el tiempo, en el método y por el propósito que Dios estableció que se hicieran las cosas. Eso es creer. Creer no es hacer lo que yo quiero. Creer no es satisfacer los deseos de la carne. Creer no es amar al mundo, amar al pecado y después justificar el pecado, argumentar el pecado y decir que no pasa nada, que todo el mundo peca y que no pasa nada. Eso no es creer. Entonces, hay muchas personas dentro del pueblo de Dios. Escuche esto porque esto es terriblemente dañino y desgraciadamente es lo que se vive en las iglesias. Conozco muchísima gente que se llaman cristianos, pero viven una vida conforme a sus propias ideas, pensamientos, sentimientos, opiniones, propósitos. Así viven su vida. Entonces son personas que no están creyendo en Dios, no están creyendo en el Señor Jesucristo. Entonces, por mucho que estés tú en una iglesia, si no estás creyendo, caminando en la fe, viviendo en la fe, perseverando en la fe, las promesas de que tu familia va a ser salva están bloqueadas. Entonces, la llave de esto es: cree en el Señor Jesucristo. Te llevo a estos dos ejemplos. Son miles, como te dije. Hermanos, dicen algunos que hay 34,000 promesas en la Biblia. Dicen algunos, yo no los he contado. Pero te aseguro que cada una de ellas tienen una demanda para que tú recibas una bendición. Te voy a dar otro ejemplo. Y es un ejemplo práctico. En San Juan capítulo 9 dice la Biblia que Jesús llegó a cierto lugar ahí en Jerusalén, por ahí. Y había una persona que era ciego de nacimiento, había nacido ciego. ¿Okay? Y esta persona llegó a Jesús para que Jesús lo sanara. Y dice la Biblia que Jesucristo escupió en la tierra, hizo lodo con su saliva y puso en los ojos del ciego.
y le dijo, vete a lavar al estanque de Siloé. Ok. Hay dos cosas muy importantes. ¿Qué es lo que hizo que este joven cobrara la vista? ¿La saliva con tierra que le puso Jesús en los ojos? ¿El agua que estaba en el estanque de Siloé? ¿O la obediencia de este joven para irse a lavar al estanque de Siloé? ¿Cuál de las tres cosas cree usted? Ya sé cuál va a decir. La obediencia de irse a lavar al estanque de Siloé. Porque esa persona puede escupirle la cara cuantas veces quiera, puede llenarle los ojos de lodo cuantas veces quiera, puede lavarse la cara cuantas veces quiera, y eso no produce el efecto de la bendición. Lo que produjo la sanidad en este joven es que fue a hacer lo que Cristo le dijo que hiciera, a dónde lo hiciera y cómo lo hiciera. Entonces, si se da cuenta que todo tiene una demanda, todo. Entonces, vamos a ver las razones, algunas razones o actitudes humanas, carnales, usamos este término para que entendamos, que muchos cristianos que impiden a muchos cristianos vivir en libertad, en bendición y en victoria espiritual. Ya Cristo nos dio las tres cosas. Es curioso, hermano, porque pues ahorita hay un mover. Han habido tres movimientos, podemos decir, espirituales que han dañado mucho a la iglesia. Uno de uno fue la nueva era, donde la nueva era te decían de que eres igual que Dios, que todas esas cosas, ¿no? La nueva era afectó mucho al cristianismo, porque hay muchos cristianos que lo quieren todo cómodo, lo quieren todo fácil, que otro vaya a subirse al Sinaí como Moisés, a ayunar 40 días y 40 noches mientras ellos están abajo en fiesta con Israel. Hay gente que quiere que sea otro el que pague el precio para que la iglesia esté bendecida y ellos no hacen nada. Entonces, también se vino el movimiento del mentado positivismo, ¿ok? O el evangelio de la prosperidad. Otra corriente que dañó fatalmente el evangelio. Y ahorita hay un movimiento que se llama el reino ahora, o the kingdom now, donde esta gente dice salvo, siempre salvo, ya Jesús pagó por los pecados presente, pasado y futuro, no tienes que hacer absolutamente nada porque ya Cristo hizo todo. Todas esas cosas es la que el pueblo de Dios está absorbiendo, porque todas esas cosas no demandan absolutamente nada. Sin embargo, cuando usted lee la palabra de Dios y la analiza a conciencia, usted se da cuenta que todo lo que esas doctrinas enseñan, esos movimientos religiosos enseñan, contradicen la palabra de Dios, contradicen totalmente. Usted necesita creer, usted necesita confiar, obedecer a Dios para que las cosas vengan a tus manos. Y yo quiero esta tarde que miramos unas 4 o 5 de esas, para que miremos dónde estamos fallando y dónde tenemos que hacer ajustes a nuestra vida. ¿Para qué? Para que las promesas de Dios vengan a nosotros. Como te dije anteriormente, Cristo Jesús ya nos proveyó esas tres cosas. Nos proveyó libertad, nos proveyó paz y nos proveyó bendición y victoria espiritual. Pero desgraciadamente, la gente no entiende. Cuando Jesús habla en San Juan 10:10, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Todo lo que Cristo te proveyó a ti en la cruz, Satanás está provocando por medio de la astucia, por medio de las falsas enseñanzas, por medio del pecado, de la maldad, por medio de la desobediencia, por medio de la malicia, de la mentira. Está provocando de que el cristiano no viva en victoria, no viva en libertad, no viva en bendición. ¿Y sabe cómo lo logra? Por medio de la desobediencia de los hijos de Dios. Si nosotros caminamos en obediencia, esas promesas que el Padre tiene para nosotros en Cristo Jesús van a llegar a nuestras manos. ¿Por qué
¿Cómo fue justificado Abraham? Abraham fue justificado por la obediencia. Abraham fue bendecido por la obediencia. Todos los siervos de Dios, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, en la era actual, todos han sido bendecidos y han alcanzado buen testimonio, dice Hebreos capítulo 11, por la fe han alcanzado buen testimonio. Entonces, si usted no tiene la disponibilidad en su corazón para obedecer a Dios, no esté pensando que las promesas de Dios van a llegar a su vida. No esté pensando eso. Usted necesita caminar en obediencia. Cristo dijo estas palabras: solamente cree y verás la gloria de Dios. Al que cree, todo le es posible, pero al que no cree, es el gran problema. Dice Romanos capítulo 1, y la justicia de Dios se revela desde los cielos por fe y para con fe, mas el justo por la fe vivirá. También Pablo dice en Romanos: todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, el hecho de que tengamos una Biblia en la mano no quiere decir que tenemos todas las promesas para nosotros. Dios nos da esa llave maravillosa que se llama obediencia, para que a través de la obediencia alcancemos las promesas de nuestro Dios nos hizo en Cristo Jesús. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 10. Vamos a leer estos 4 versículos. Dice el versículo 7, vamos a darle gloria a mi Padre. Dice así Pablo: no os engañéis, o sea, el que se engaña es uno solo. Presta atención. Dios no puede ser burlado, porque hay mucha gente que quiere vivir como engañando a Dios. Hay mucha gente que quiere vivir como Adán y Eva, escondiéndose debajo de los matorrales después de que pecaron. No funciona así. Los ojos de Jehová están en todo lugar. Y hay algo mucho más importante: Dios no solamente nos ve, sino que también existe la ley de la siembra y la cosecha. ¿Okay? Así como está la ley de la gravedad, usted tira algo para arriba y tiene que caer. También está la ley de la siembra y de la cosecha. Lo que usted siembra lo va a cosechar, tarde que temprano. Tarde que temprano. Aparte de que no podemos ocultarnos a los ojos de Dios, no podemos engañar a Dios, porque hay mucha gente que es muy ingenua. Es muy ingenua en el sentido que están más preocupados para que las personas de las iglesias, los pastores, los líderes no lo vean cometiendo errores, ¿entiende? Y están pensando de que Dios anda de paseo o Dios está dormido y no lo está viendo. Dios no puede ser burlado. Escuche bien lo que dice la Biblia. Sigamos leyendo. Dice: Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No hay reversa. Si yo tomo este lapicero, como dije anteriormente, la ley de la gravedad, si yo lo tomo y lo tiro, tiene que caer. Todo lo que sube tiene que caer. Todo sale a luz. Dios saca a luz todo. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, hablando acerca de la palabra, dice que ella revela los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. La palabra lo saca a luz todo. Por eso muchas veces usted está en la iglesia, escucha la predicación y usted dice: ay, lo dijo por mí. Exacto. Los predicadores no hablan ni con las paredes, ni con las sillas, hablan con la gente. Entonces la palabra de Dios es para usted. ¿Okay? Pero es Dios quien te está diciendo: hey, te estoy viendo. No estás pensando que estoy paseando, te estoy viendo. Y te estoy diciendo que eso está mal y que eso trae problemas. Apártate de ahí antes que venga el problema. Cuando el pecado te alcanza, vienen las consecuencias. Y cuando vienen las consecuencias, no te queda más que aguantar. ¿Ok? Por eso es muy importante que entendamos esto, hermanos. Entendamos esto. Dependiendo de la actitud que tengamos nosotros, ¿es la bendición o es el problema, el dolor o el sufrimiento que vamos a experimentar? Así que si tú me dices: mi presente no es saludable, mi presente no es bueno, no estoy feliz, tome decisiones diferentes para que su futuro sea mejor.
Si su presente no es bueno, es porque sus decisiones pasadas fueron equivocadas. Versículo 8, mira lo que dice. Dice, porque el que siembra para su carne, este punto, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ponte a pensar algo muy importante y pregúntate, ¿para qué estás sembrando tú ahorita? ¿En qué estás utilizando tu salud? ¿En qué estás utilizando tu tiempo? ¿En qué estás utilizando tus sentimientos, tus pensamientos, tu voluntad, incluso tus cosas materiales? ¿En qué las estás utilizando? ¿En qué? ¿Estás sembrando en el reino de Dios? ¿Has leído 2 Corintios capítulo 9, donde dice Pablo también que Dios es el que da semilla a los sembradores? Y dice que el que siembra escasamente también segará. Y que Dios pone la semilla en nuestras manos, las bendiciones en nuestras manos, para ver qué hacemos con ella. Dios te da tantas bendiciones todos los días, para ver qué tú haces con ella. Hay mucho pueblo de Dios que conocen, tienen conocimiento de la palabra del Señor. Saben de personas que necesitan ayuda. Personas que necesitan que usted vaya con una Biblia y les explique la palabra de Dios. Y mejor se quedan en sus casas, sentados en el sofá, viendo una película, viendo un partido de fútbol, un partido de béisbol, o quizás la noticia, o con el argumento, vengo cansado. ¿Acaso que tú pensaste que cuando Jesús iba a la cruz no iba cansado? ¿Qué tú crees que Jesús cuando fue a la cruz estaba allá en Puerto Vallarta, echándose un cóctel de camarones, de langosta? Él no durmió toda la noche. Recuerda, él fue maltratado todo el día y a la hora tercera, que es la 1 de la tarde, él murió. Entonces es importante que tú prestes atención, Jesucristo cuando fue a la cruz, él iba maltratado y cansado y él no se dio por vencido, porque mucha gente toma eso como una excusa, incluso la toman como excusa para ni siquiera hacer estudio bíblico con su familia en el hogar. Si no llevas la palabra de Dios al hogar, si no invitas a Jesucristo a tu hogar, a tu matrimonio, si no invitas a Jesús para que te enseñe en tu hogar, a ti y a tu familia, entonces, ¿a favor de quién te vas a esforzar? O sea, Dios pone las oportunidades para que hagamos, pero mucha gente no lo está haciendo correctamente. Hay gente que toma dinero, quizás Dios lo bendice, y en vez de honrar a Dios, lo deshonran, comprando cosas que no son de beneficio o de bendición para sus vidas. Entonces vemos claramente que todo es asunto de actitud. Si el corazón tuyo tiene una actitud mala, vas a tomar decisiones equivocadas y no vas a participar ni de la libertad, ni de las bendiciones, ni de las victorias que Cristo nos proveyó en la cruz. Pero si tu actitud es correcta, vas a sembrar vida eterna en Cristo Jesús. Versículo que sigue. 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La primera actitud negativa que nosotros los cristianos hacemos es que nos damos por vencido en la primera. Nos damos por vencido. Hay mucha gente que empiezan a servir a Dios, y yo los he visto en el tiempo que yo he estado en mi caminar cristiano. He visto 3 tipos de personas. Uno de ellos que son como la llamarada de Tusa. Todo lo quieren hacer, ellos son todo. Pero con el tiempo, hermanos, ya no los vistes más, nunca más.
Hay otros que empiezan sirviendo a Dios y lo hacen con integridad de corazón, con humildad, con sencillez, y después acaban su vida esclavizado por el orgullo, por la arrogancia, por la prepotencia, por la vanagloria, la soberbia, la arrogancia. Se creen más inteligentes, más sabios que otros. ¿Entiende? El amor al poder. Quizás ni siquiera son buenas ovejas, pero luego dicen que son tremendos líderes. Empiezan por el espíritu, como le dice Pablo a la iglesia de Galacia. Empezaste por el espíritu y terminaste por la carne. Y también veo otro tipo de personas en las iglesias, que son personas, hermanos, que van paso a paso, viven el cristianismo día a día, poniendo siempre la mano en el arado y caminan obedeciendo a Dios paso a paso. Y ahí lo ve. Pasa un año, 10 años, 20 años, y ahí los ve. Y ahí están, y ahí están, y ahí están. Son personas que saben perseverar en la voluntad de Dios. Son personas que saben perseverar en la voluntad de Dios. Una persona que no persevera en la voluntad de Dios es porque nunca tuvo convencido de que era lo correcto. Una persona que no persevera en la voluntad de Dios es una persona que nunca ha estado en los propósitos y en la voluntad de Dios. Una persona que no persevera en la voluntad de Dios es una persona que ha abandonado el camino de Dios para establecer sus propios métodos, medios y objetivos personales separados de la voluntad de Dios. Una persona que no persevera en la voluntad de Dios es una persona que le está fallando o ya le falló la fe. Porque dice la Biblia, y el que perseverare hasta el fin, este sería salvo. Dice el salmista David, hubiera yo desmayado si no creyeres que veré la gloria de Dios. ¿Entiendes lo que pasa? Cuando tú le crees a Dios, tú perseveras. Tú dices, yo sé que Dios me llamó. Yo sé que Dios está conmigo. Estoy pasando valles de sombra y de muerte ahorita, pero yo sé que Dios está conmigo. Porque su vara y su callado me infunden aliento. Porque Él adereza mesa delante de mis angustiadores. Porque Él unge mi cabeza con aceite fresco. Porque mi copa está rebosando de alegría, de gozo, de paz, de bendición. Cuando estás en la voluntad de Dios, el Espíritu Santo de Dios se manifiesta en tu corazón y a través de tu corazón. Jesús dijo estas palabras, los que están en mis manos, nadie los arrebatará. Entonces, cuando una persona cae de la gracia de Dios, es porque no estaba en las manos de Dios. Y no es que Dios lo haya soltado, sino que ellos tomaron sus propias decisiones. Argumentaron y cuestionaron a Dios. Hicieron lo que la carne, lo que ellos quisieron hacer y se apartaron de la voluntad de Dios. Escuche algo muy importante. Dios nunca se aparta de su pueblo. Él dijo estas cosas. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él es fiel y verdadero y Él cumple sus promesas. El que se aparta de Dios es el ser humano. Cuando tiene una actitud errónea, carnal, que cree a ser sabio en su propia opinión. Se cree sabio en su propia opinión y rechaza la voluntad perfecta de Dios. Esa es la primera actitud negativa que queremos ver en esta tarde. El hombre, los cristianos, que no sabe esperar en Dios, es porque no está caminando en la fe. Por eso Pablo dice aquí en el versículo que estamos leyendo, el 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, hermanos, la actitud, la decisión de dejar de confiar en Dios, de dejar de creer en Dios,
es el primer error que cometen los cristianos hoy en día. Si Dios te prometió, Dios lo va a cumplir. Vaya conmigo a Santiago. Vamos a ver la segunda actitud humana o carnal, ¿okay?, que impide al cristiano. Santiago capítulo 4, versículo 13 al 17. La siguiente actitud, que es carnal, que aleja al cristiano de la libertad, aleja al cristiano de la paz de Dios y aleja al cristiano de las bendiciones y de las victorias que Dios nos dio en Cristo Jesús, es aquella actitud donde el cristiano no consulta a Dios en cuanto a sus decisiones, en cuanto a sus proyectos. Padre, ¿es tu voluntad que yo haga esto? Cuando la Biblia dice esto, encomienda a Jehová tus caminos, confía en Él, espera en Él y Él hará. La palabra caminos lo he explicado varias veces ya. La palabra camino en el término espiritual significa decisiones personales, proyectos, anhelos que tú tienes como persona. Dice, voy a trabajar para comprar una casa. Voy a trabajar para comprarme un carro, voy a trabajar para comprar esto. Eso es camino. Son las decisiones, la voluntad que está en ti, es la proyección de tu vida. Entonces hay muchas personas con Biblias en la mano que dicen Jesucristo es mi Señor, pero nunca lo toman en cuenta a Él en sus decisiones. Nunca, jamás, jamás. En Lucas 6:46, Cristo dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Y yo una vez expliqué esto un poco, hermanos, en relación a las leyes en cuanto a la esclavitud en el Antiguo Testamento. Y una de las leyes dice que todo Señor, hablemos de Jesús que es el Señor, está en la obligación por la ley de cuidar, de proteger, de vestir, de alimentar, de dar techo y dar educación a sus esclavos, con una condición. ¿Cuál es? Siempre y cuando el esclavo esté sujeto a su señor. Esa es la condición. Entonces, un esclavo, un siervo que no se sujeta a Jesús como Señor, ¿cómo está esperando que Jesucristo cumpla su función cuando Él está en total rebeldía y desobediencia al Señor? Entonces es muy importante que usted entienda, si usted quiere que las cosas en su vida salgan bien, no confiese a Jesús solamente como Salvador, también confiéselo como Señor y sujétese a Él. Consúltelo. Padre Celestial, es tu voluntad que tomemos esta decisión. Deje de tomar decisión por usted, deje de creerse más sabio que Dios, deje de creerse que usted tiene el poder y la autoridad para hacer las cosas mejor que Dios. Encomiende sus caminos a Dios, pónganos la mano de Dios, espere en Él, confíe en Él y Él lo va a hacer. Lea conmigo, Santiago 4:13. Dice así, vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Pon atención. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere. Esa es la actitud de un verdadero siervo de Dios. Escuche bien. Primeramente Dios, con el favor de Dios, si Dios me lo permite, que se haga la voluntad de Dios. Padre, es lo que tú quieres que yo haga. Pero hay gente que se creen que son dioses. Les calzó bien las falsas enseñanzas de la nueva era.
donde dicen usted es un Dios, usted puede lograr sus propios objetivos, solamente piense positivamente, todas las metas que tú quieres alcanzar, tú las vas a alcanzar. Una vez me dijo una hermana mía eso y me dice, no, yo por la mañana me levanto y me miro al espejo y yo digo, mira, eres una mujer espectacular, eres una mujer valiosa, hoy vas a tener un día maravilloso, un día de bendición, porque tú puedes lograr muchas cosas buenas y esto. Y santo, me quedé tan asustado y le digo, oye, pero en esa ecuación, ¿dónde está Jesucristo? Porque Jesucristo dijo en San Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Antes de ser. Ahora, ¿qué tiene poder en esta vida? Pararme en un espejo a decir que soy guapo, que soy millonario, que me va a ir bien, que todo... O decirle al Señor, Padre amado, en el nombre de Jesús, guárdame, protégeme en este día. Bendice mi vida, abre los cielos en bendición sobre mi vida, sobre mi hogar, sobre mi familia. ¿Qué es lo correcto para un cristiano? Lo correcto para un cristiano es invocar el nombre de Dios antes de tomar las decisiones. Hay gente que toma la decisión y hasta que ven el camino, creen de que Dios va a estar ahí como su ayudante para ayudarle. No, tenemos que clamar a Dios con anticipación. Padre, es tu voluntad esto. Y entonces partiendo de ahí tomamos la decisión. Porque hay decisiones, escuche bien. Dicen los sociólogos que tomamos más de 10,000 decisiones diarias. Y yo le aseguro 100% que hay cristianos que en esas 10,000 decisiones no tienen en cuenta a Dios para nada. Si Dios mostrara su agenda personal y lo mostrara en orden de prioridad, te aseguro que en esa agenda, en las primeras 5, 6, 7 prioridades de esas personas, no estaría Jesucristo, mucho menos la obra de Jesucristo. Porque la gente no entiende que la obediencia es el todo de los hijos de Dios. Que si hay algo que impacta el corazón de Dios es la obediencia. Obediencia quiero, dice el Señor, y no sacrificios. ¿Ok? Entonces es muy importante. Muy importante. Siempre consulte a Dios. No sea como esas personas, sábelo todo, todo lo puedo. Soy capaz de todo sin ayuda de Dios. Y después solamente se van al fracaso. Ok, sigamos leyendo. Estamos en el 15, ¿verdad? En lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis, dice, en vuestra soberbia. Eso es soberbia. Y mire, y es peor para nosotros los cristianos porque ya conocemos la verdad. Ya sabemos cómo son las cosas. ¿Ok? Una vez me dijo una persona, a mí es esto. Yo no sé si estaba pasando momentos difíciles, porque la gente cuando está pasando momentos difíciles arremete contra todo mundo. A todo mundo culpa, a todo mundo responsabiliza, pero no tienen la capacidad moral, no tienen la autoridad, el carácter para decir yo tomé las decisiones, me fue mal a mí y es mi problema, yo lo voy a resolver. Y me estaba diciendo, hermano, ¿por qué el Salmo 23 dice Jehová mi pastor y nada me faltará? A mí me falta todo. Es molesto. Y dice la pregunta, ¿tú estás seguro que Jehová te está pastoreando? Porque si Jehová te está pastoreando, si tú estás dejando que Jehová te pastoree, el efecto de rendirte a la cobertura, a la dirección, a la voluntad, a los propósitos y al pastoreo de Jesús para con nuestras vidas, es que nada nos va a faltar. ¿Cuándo es que nos falta? Cuando nos pastoreamos a nosotros mismos. Cuando hacemos lo que queremos hacer. Cuando vamos a donde queremos ir. Cuando decimos lo que queremos decir. Cuando argumentamos la palabra de Dios. Cuando justificamos el pecado, tomando decisiones equivocadas y después culpamos a otro. Y no asumimos nuestras responsabilidades. Si Cristo el Señor es el pastor de tu vida, porque Él es el buen pastor. Si Él es el que pastorea tus pensamientos, sentimientos, tu voluntad, tu tiempo, todo lo que tú tienes, si es Él el que lo pastorea,
todas las cosas que van a venir a tu vida van a ser bendición y nada te faltará. Versículo que sigue, el versículo 7. Dice así, estamos en el 16. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Escuche bien, se lo voy a resumir para palabras sencillas. Esto es para el 100% de todos los que dicen ser cristianos. Para todos. Cualquier cristiano que no consulta a Dios, que no pide la dirección y la voluntad de Dios en sus decisiones, es una persona que sabe hacer el bien, pero no lo quiere hacer. Usted y yo sabemos que lo que nos conviene, lo que Dios ordenó para nosotros como siervos de Él, es hacer lo que Él nos manda hacer. Y si yo no consulto a Dios en lo que yo voy a hacer, sé hacer el bien, pero no lo quiero hacer. Y eso es pecado. Así que prestemos atención a lo que estamos oyendo. Ahí mismo Santiago, capítulo 1, versículos 5 al 8, vamos a leer el otro punto importante. ¿Okay? Dice, nunca le pida a Dios algo dudando. Hay mucha gente que le pide a Dios y duda de Dios. Debe de pedirle a Dios consciente de que Dios está escuchando tus oraciones. ¿Ok? Dice la palabra de Dios que he aquí no está la palabra en nuestra boca y he aquí que Dios la sabe todo. Cristo dijo, todo lo que pidieres al Padre en oración creyendo en mi nombre, yo lo haré. Cristo dijo, pedid, hasta ahora nada habéis pedido. Pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Pero también dice en el libro de Hebreos capítulo 10, dice así, es necesario pues que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Okay? Cuando usted ore a Dios, dígale al Señor, Señor, por favor, auméntame la fe. Yo quiero creer, porque mucha gente le llaman fe a la necesidad que tienen de que Dios responda a sus oraciones. Eso no es fe, eso es necesidad. Fe es cuando usted dice, Padre, yo no sé cómo, cuándo usted lo va a hacer, pero tengo la certeza en el nombre de Jesús de Nazaret que usted escucha mis oraciones. Y voy a esperar pacientemente para que usted, Señor, abra las ventanas de los cielos en bendición sobre mi vida y yo sea bendecido en tu gracia, bendecido en tu amor. Cuando le pida a Dios, no lo dude, porque si lo duda, Dios no te va a responder. Léalo conmigo. Santiago 1, 5 al 8. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. No le ande pidiendo a los hombres. El cual da a todos abundantemente y sin reproche y les será dada. Pero pida con fe. ¿Ok? No dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, o sea, dudar, que recibirá cosa alguna del Señor. Y el 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Qué importante, ¿no? Si le va a pedir a Dios, créale a Dios. He dicho muchas veces esto y quiero compartirlo con ustedes. La impaciencia, escuche bien,
es evidencia de que la fe está fallando en el corazón del cristiano. La impaciencia. La impaciencia. O está fallando la fe o ya no tiene fe en su corazón. La paciencia es evidencia que le estás creyendo a Dios. Y tú puedes decir, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive, y aún de medio del polvo Él se levantará. ¿Cuándo? No sé. ¿Cómo? No sé. Pero yo sé que se va a levantar. Entonces, cuando una persona pierde la paciencia, lo perdió todo. Lo perdió todo. Te voy a decir por qué. Porque tú le puedes pedir a Dios algo ahorita. Y Dios es soberano. Él es Dios. Nosotros somos un pedazo de barro que Él sopló, dio vida y nos dio un nombre. Eso somos nosotros. Nosotros no somos dioses. Somos dependientes de nuestro Creador, y nuestro Creador no es dependiente de nada. Él es soberano. Entonces Él te va a responder cuando Él quiera, porque Él quiera y a como Él quiera. Y si tú le crees a Dios, porque el que cree todo lo es posible, todo lo que tú le pidas en oración, Dios te lo va a dar. Entonces es importantísimo, hermano, que cuando tú clames a Dios, créele a Dios. Créele a Dios. Creerle a Dios no es asunto de sentimiento. No, creerle a Dios es asunto de decisión. Es decir, yo decido creerle a Dios. Te voy a dar un ejemplo. En San Juan capítulo 6, versículo 60 en adelante, cuando Jesús empezó a predicar a los discípulos, yo siempre le llamo a la otra cara del evangelio, el evangelio de la responsabilidad, el evangelio de la santidad, de la búsqueda de Dios, de la transparencia, ese evangelio, porque hay gente que solo ven el evangelio de la bendición, Dios me bendice, Dios me salva, Dios me perdona, Dios me protege, Dios está conmigo, Dios, y puro hermano traer para acá, así como el asadón, solo para acá. Pero el evangelio de la responsabilidad, del compromiso, del sacrificio, de la entrega, de la dedicación, de la santidad, del servicio, de la obediencia, del renunciar a sí mismo, del tomar la cruz y seguir a Cristo, cuando la gente lo escucha, hermano, mire, yo he visto iglesias que la gente se levanta y se va, porque la gente no quiere escuchar la verdad, la gente quiere escuchar nomás lo que les conviene escuchar. Por eso yo digo siempre, hay mucha gente que anda de iglesia en iglesia buscando el mensaje que se adapta con ellos, buscando una iglesia donde no le digan absolutamente nada, que todo está bien, eres un alma de Dios. Mira, si te volteas, lo que voy a ver detrás de ti son alitas, eres el ángel Gabriel, o eres el primo, es el ahijado del ángel Gabriel. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Sin embargo, bíblicamente no está establecido así. Cristo dijo, seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. ¿Okay? En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pablo dice en Romanos 8, por ti, por tu causa, somos contados como ovejas para el matadero todo el tiempo. La vida en el cristianismo es una vida de batalla, de lucha, de dedicación. Por eso Jesús dijo, mira, procura entrar por la puerta angosta, porque muchos querrán entrar, pero no lo lograrán. Porque la gente lo quiere todo gratis, y más con ese evangelio que se predica ahora. No, ya no tienes que ayunar porque ya Jesús ayunó por ti. Me dijo una vez uno, ¿por qué oras tanto si ya Jesús oró por ti? ¿Por qué tienes que sufrir? Pues si ya Jesús sufrió por ti. Todas esas son puras mentiras del diablo. De nadie más. Es pura mentira de Satanás eso. Entonces tenemos que tomar conciencia nosotros cuando Jesús empezó a enseñar ese evangelio a las personas. ¿Qué es lo que pasó con los discípulos? Empezaron a ir uno por uno. Y Jesús les dijo a los que quedaron, que se quieren ustedes también. Porque Jesucristo no tiene a la fuerza a nadie en su iglesia. A nadie. Si usted se quiere ir hasta la puerta, váyase. ¿Ok? Pero recuerde algo, que al final
le va a tener que dar cuenta a Dios, va a tener que ir cara a cara con el Creador y a responderle a las preguntas. Ese es el punto. Lo que estamos en problemados somos nosotros. Y Jesús le dijo, ¿se quieren ir ustedes? ¿Y saben qué le dijo Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Pedro no dijo, ay, es que tengo un sentimiento para creerte. ¿Qué sentimiento y qué nada, hermano? Los sentimientos no te sostienen en medio de las pruebas. Los sentimientos no te sostienen en medio de las luchas, del cansancio, de las batallas, de las carencias, de las necesidades, de los ataques del enemigo, del desánimo. Los sentimientos no te sostienen. Entonces mucha gente dice, ay, yo siento en el Señor esto. La vida no es de sentir, la vida es de creer, es decidir. Yo voy a hacerlo porque Él me dijo que lo hiciera. Si la Biblia dice que es blanco es porque es blanco, y si dice que es negro es porque es negro. ¿Por qué voy a cuestionar a Dios? Si Dios me dice, no mientas, yo no voy a decir, ay, es que no siento hoy mentir. Es que no es porque sienta. Es porque los mentirosos no tienen parte en el reino de los cielos. Es una cosa de decisión, no es cosa de sentimientos. Y hay mucha gente que se mueve por sentimientos. Ay, yo no siento ir a la iglesia hoy. ¿Sabe qué dice Hebreos 10:25? No dejándote de congregar como muchos tienes por costumbre. ¿Te das cuenta? Entonces no es cosa de sentimiento, es cosa de decisión. La fe es cosa de decisión. De decir, yo creo lo que dice la Biblia y yo voy a hacer lo que dice la Biblia. Eso es todo. Siempre pongo como ejemplo a Abraham. Abraham le llamaban el padre de la fe. Y me hizo una pregunta uno. Me dice, oiga hermano, una pregunta. ¿Por qué le dicen a Abraham padre de la fe si él no hizo ningún milagro? Es que nadie hace milagro. El que hace milagro es Cristo Jesús. Dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 19. Y Dios hacía grandes milagros, señales, prodigios y maravillas por manos de Pablo. No era Pablo, no era Pedro. No eran los apóstoles, era Cristo el Señor. El hombre no hace milagro. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que Abraham no tenía una Biblia. No tenía una palabra de Dios. Y Abraham escuchaba la voz de Dios y seguía esa voz y obedecía esa voz. Eso es fe. Abraham decidió dejar su familia, su parentela, dejó todo por seguir esa voz. Eso es fe. ¿Usted cree que Abraham decía, ay, como que siento en mi corazón obedecer esa voz? Nunca dijo eso. Es lo que tú quieras. Cuando Jehová le dice, mira, quiero que agarre a tu hijo Isaac, lo lleves al monte Moriah y me lo sacrifico. ¿Tú crees que que Abraham decía, ay, siento en mi corazón matar a mi hijo? Ay, qué bonito, lo voy a matar y lo voy a quemar, lo voy a sacrificar. ¿Tú crees que sentía eso? No es cosa de sentimiento, es cosa de obedecer, de decir, yo quiero hacerlo. Lo que dice la palabra de Dios es lo que me toca hacer, es lo que me conviene hacer, es lo que Dios me manda a hacer. Eso es fe. Y sin esa fe es imposible agradar a Dios. Muy sencillo. Vaya conmigo pues a Santiago capítulo 4, versículo 3 al 5. La otra cosa, hermano, terrible, fatal, hermanos, que pasa es que cuando nosotros oramos a Dios, siempre oramos egoístamente. Egoístamente. Hay gente que le está pidiendo a Dios cosas, pero solo para satisfacer su propio ego, para alimentar su egoísmo. Dice la Biblia que es mejor dar que recibir. Es bueno cuando Dios te bendice, pero es mejor cuando tienes un corazón entregado a la voluntad de Dios, un corazón rendido a los propósitos de Dios. Pero hay personas que dicen, ay, yo quiero ir a esa iglesia porque ahí, ay, ¿cómo me bendice Dios a mí? Eso es egoísmo. Andar buscando iglesias donde Dios te bendice, eso es egoísmo. Tú tienes que decirle a Dios, Señor, ¿a qué iglesia quieres que yo vaya y me congregue? Y donde Dios te mande, procura ser de bendición. Ve a la iglesia para ser de bendición. No vayas a la iglesia para que te bendigan egoístamente. Ve a la iglesia para ser de bendición. Dice la Biblia que es mejor dar que recibir. Cuando tú das la bendición, Dios te regresa en abundancia lo que tú das. Pero hay gente, hermano, que no te da ni la hora, hermanos.
Tienen el reloj sin batería como este que tengo yo ahorita aquí puesto. No te pueden dar ni la hora, pero quieren que todo el mundo le den todo a ellos. Ese es el gran problema. Entonces necesitamos pedirle a Dios, pero pedirle conforme a su voluntad. Quiero que leamos Santiago ahí mismo, ¿ok? Santiago capítulo 4, versículos 3 y 5. Dice el 3, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, dice, ¿no sabéis? Dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que las escrituras dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Entonces, a veces pedimos a Dios, pero pedimos de una forma egoísta. Quiero que vayamos a Primera de Juan para que usted entienda mejor lo que estoy explicando. Primera de Juan capítulo 5, rápido, versículo 14 y 15 de Primera de Juan 5, 14 y 15. Mira lo que dice. Y esta es la confianza que tenemos en Él. No dice con Él, sino en Él. O sea, estando en Él. Porque hay mucha gente que tiene confianza en Él, pero no confía en Él, con Él. Es diferente. Ok, sigamos leyendo. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a nuestro deseo, a nuestro egoísmo, a nuestra carnalidad, Él nos escucha. No dice así. No dice así. Dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Pregúntate, ¿lo que estás pidiéndole a Dios es conforme a la voluntad de Dios? Número 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Muy importante. ¿Ok? Ok, vamos a ver ahora, hermanos, el libro, vámonos a Proverbio. Proverbio capítulo 3, versículo 3 al 7. Ya vamos a terminar, hermanos. Proverbio 3, del 3 al 7. Vamos a terminar ahí. Ya se nos fue el tiempo vuela y yo hablo mucho. ¿Ok? Proverbios 3 al 7. La otra actitud, hermanos, que debemos nosotros hacer ajustes en nuestra vida es de excluir a Dios de nuestra vida espiritual, de nuestra vida social y nuestra vida moral. Yo prediqué una vez acá un tema que se titulaba ¿qué pasaría si invitáramos a Jesús a nuestra casa? Hay mucha gente que solamente se acuerda de Dios cuando están en problema, cuando tienen necesidad, o cuando van a la iglesia, y a veces van hasta sin Biblia, hermanos. Eso es decadente la cosa. Entonces, si usted y yo decidimos incluir a Dios en nuestro diario vivir, en tu casa, el problema de mucha gente, escuche bien, de mucha gente que por qué no incluye a Dios en su hogar, es porque debe sacar de su hogar muchas cosas que no agradan a Dios. Se prefieren mejor estar con el pecado en su casa y solamente ir a buscar a Dios a la iglesia, aunque en su casa no lo tienen. Entonces, cuando dejamos de incluir a Dios en nuestro mundo, estamos desprotegidos totalmente. ¿Qué? ¿En qué sentido? Dice Jesús, lo que están en mis manos nadie los arrebatará. Pero si no lo llamamos a Él, si no lo invitamos a Él para que sea el Señor de nuestro hogar, de nuestra vida, de nuestro matrimonio, entonces ¿quién lo va a proteger? Ese es el punto más grave que está pasando dentro del pueblo de Dios. Solamente invocamos el nombre de Dios cuando tenemos el agua hasta aquí. Cuando no hallamos la solución, cuando estamos en peligro, en problemas, en necesidad, ay Padre Santo, ayúdame. Pero cuando todo está bien, en vez de invitar a Jesús a tu casa, invitas a tu amigo, a tu, qué sé yo, familiar, para que tome cerveza, para que oigan música, para que vean películas malas y cosas feas en la casa. Y no invitas a Jesús. Cuando excluyes a Jesús de tu casa, estás cerrándole la puerta a las bendiciones que Dios tiene para con tu vida. Totalmente. Mira lo que dice ahí Proverbios, hermano. Vamos a terminar. Proverbios 3,
versículo 3 al 7. Vamos a darle gloria a Jesús. Dice el 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. 6. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Palabra sencilla. Dale al Señor el volante de tu vida. Dale al Señor el volante de tu familia y deja que el Señor gobierne tu hogar, gobierne toda tu vida y Él va a hacer prosperar todo. ¿Ok? Bueno, mis hermanos, terminamos. Quisiera seguir predicando, hermano, pero ya llevamos 1 hora y sé que tienen que hacer otras cosas, pero vamos a estar aquí. Mañana no vamos a predicar, pero el viernes sí vamos a estar desde la iglesia a las 8 de la noche. A ver si nos acompañan. Espero que Dios haya hablado a su vida, porque a mí sí me habla todas las veces. Y espero que tomemos la decisión, la determinación de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Ok? Que Dios los bendiga. Vamos a saludar a los hermanos que nos ven. También quiero saludar a los hermanos que nos ven después, porque muchos hermanos quizá van llegando del trabajo, luego se sientan y empiezan a ver las predicaciones y no están conectados ahorita, pero queremos bendecirlo y queremos saludarlos en el nombre de Jesús. Mi hermano Alberto Duarte, Dios lo bendiga. Hermano Alberto, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por sus oraciones. Seguimos orando por usted. Estemos conectados en eso para que Dios nos ayude a seguir adelante juntos. Mi hermana Olivia también, Dios la bendiga, hermana Olivia. Un abrazo fuerte y saludos a su familia por allá. Mi hermano Aminadab, hermana Maggie también, Dios los bendiga, hermanos. Espero que esté todo bien. Estamos orando ahí, hermano Mina, por su mamá. Y vamos a seguir orando, confiando, creyendo en Dios, que Dios nos va a dar la victoria como siempre lo ha hecho. Nuestra hermana Gabriela Rayo, allá en Nicaragua también. Dios la bendiga, hermana Gabriela, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte para el hermano Tachito Rayo, un abrazo fuertísimo para nuestra hermana Mercedes también. Dios los bendiga. Y hay que caminar firmes hacia adelante en el nombre de Jesús. Y nuestra hermana Patricia Rivera también, Dios la bendiga grandemente, hermana Patricia. Y nuestra hermana Teresita Durán también, Dios los bendiga, hermanos. Sé que hay muchos hermanos más que nos ven, que no sé, no podemos mencionarlos a todos, pero Dios los bendiga grandemente. Y vamos a orar a Dios para que Dios sea derramando bendiciones sobre nuestras vidas y Dios venga supliendo todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Vamos, oremos a Dios. Padre Celestial, en esta tarde oramos en el nombre de Jesús. Queremos darle gracias, Padre, por tu infinito amor, bondad y misericordia. Gracias por darnos esta hermosa oportunidad de poder compartir tu palabra, de poder, Señor amado, estar delante de tu presencia, Dios. Sabemos, Padre, que es un honor, es una bendición tan grande, Padre, que nosotros podamos compartir tu palabra. Usted nos ha llamado, Señor, del anonimato y nos ha dado, Señor, esta hermosa bendición de poder ser portadores y transmisores de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret para que esta palabra, Señor, pueda llegar a lo más profundo en el corazón de sus hijos. Que esta palabra rompa toda cadena, destruya toda fortaleza de las tinieblas
y traiga libertad a los corazones, traiga sabiduría, traiga fe, gracia y temor a cada uno de tus hijos, Padre. Que podamos nosotros ser partícipes de tus promesas, de tus bendiciones, caminando en ese camino de la obediencia, en ese camino de la santidad. En el nombre de Jesús de Nazaret, en esta tarde le pedimos, Señor, que bendiga a su iglesia. Bendice, Señor, a mis hermanos, donde quiera que estén, Señor, guarda sus corazones, guárdalos en su perfecta paz. Bendíceles grandemente, Señor, suple toda necesidad en ellos. Abre, Señor, las puertas de los cielos en bendición sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, Padre. Aquellos hermanos que están cansados, aquellos hermanos desanimados, aquellos hermanos que ya no sienten fuerzas y ánimo para seguir adelante, Dios, donde quiera que estén, donde quiera que anden. Señor, tú los vengas fortaleciendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, sea usted llenando ese corazón de paz, de gozo, de esperanza, de fortaleza, Padre. Que en medio de la crisis, en medio de la lucha, de la necesidad, tu pueblo pueda levantar banderas de victorias en el nombre precioso de Jesús. Padre, tu palabra dice que todo lo que pidamos en oración en el nombre de Jesucristo lo recibiríamos. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Pedimos, Señor, por restauración, pedimos por fortaleza espiritual. Pedimos, Padre, para que tú levantes a aquel hermano que está caído, que se ha apartado de tus caminos, que ha salido de tu gracia, Dios. Oramos pidiendo misericordia en esta tarde, Dios. Tu palabra dice que si el justo cayere 7 veces, las 7 veces lo levantaría Jehová el Señor. Por eso oramos en esta tarde conforme a tu palabra, conforme a tu misericordia, conforme a tus bondades, y pedimos restauración para cada uno de ellos, Padre. Oramos por aquellos hermanos que están pasando problemas de salud. Padre, tu palabra dice que nuestro Señor Jesucristo, Él llevó todos nuestros dolores y por sus llagas hemos sido nosotros sanados. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo tomo esa palabra en esta noche, en esta tarde. Yo envío esa palabra y yo oro por mis hermanos, mis hermanas que están pasando problemas de salud. Mis hermanos, Villa Señor, Padre, yo los pongo en tus manos en esta noche. Padre, yo bendigo sus vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Vengo orando para que ellos puedan ser sanados, ser restaurados en el nombre poderoso de Jesús. Nuestra hermana Kevin, Padre, también enviamos tu palabra, Dios. Declaramos bendiciones, sanidad, libertad en el nombre de Jesús de Nazaret. Nuestra hermana Lupita Valencia, mi hermana Irma, la ponemos en tus manos en esta tarde. Oramos en el nombre de Jesucristo, Padre, reprendiendo toda dolencia, toda enfermedad en su cuerpo, y declaramos que en el nombre de Jesucristo de Nazaret la salud vuelve a su cuerpo. Señor, oramos por nuestra hermana Elba, la ponemos en tus manos en esta tarde. Dios, bendecimos su vida en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, yo oro para que tú la sustentes con tu diestra de poder. Trae paz, trae gozo a su corazón y trae sanidad a su cuerpo, Dios. Enviamos tu palabra, reprendemos esa enfermedad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pedimos, Señor, que tú obres un milagro en su vida, Señor amado, y que en todo tu nombre sea glorificado. Lo ponemos todo en tus manos en esta noche, Dios. Bendice nuestras familias, Señor. Alcanza a aquellos que todavía no te han conocido, vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos a través de Jesucristo. Oramos por nuestro hogar también, para que tú lo cubras con tu sangre preciosa, Padre.
para que tú nos permitas poder seguir creyendo, seguir confiando. Tu palabra dice que no es de todos la fe, no es del que corre ni del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Padre celestial, alcánzanos día con día, hora con hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Alcánzanos con tu misericordia, Padre. Que tu bondad, Dios mío, esté con nosotros, Padre. Tú conoces esas peticiones que tenemos delante de tu presencia, Padre. Tú conoces el anhelo, el sueño que tenemos en nuestros corazones, Padre. Oramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre, pidiéndote, poderoso Dios, que tú vengas, Señor amado, concediéndonos las peticiones de nuestros corazones. Padre, ponemos nuestro hogar, ponemos nuestras vidas, lo ponemos todo en tus manos, porque es el único lugar seguro, es el único lugar en victoria, es el único lugar en bendición que hay bajo el cielo, Padre. Nos ponemos en tus manos en esta tarde y te damos gracias, gloria, honor y alabanzas a través de Cristo, nuestro amado Rey, nuestro amado Señor y nuestro amado Salvador. Gracias, Padre, por la palabra que has traído para nosotros en esta tarde. Gracias por tu presencia y gracias, Padre, por escuchar nuestras oraciones. Gracias por enviar a su Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz y suplir nuestras necesidades. Gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Toda la gloria y la honra es para ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. El viernes, con el favor de Dios, nos miramos en la iglesia a las 8 de la noche. Espero que pueda estar con nosotros, que Dios lo bendiga y que la paz de Jesús esté siempre en sus corazones. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.